A través de denuncia de Interpol y de Arcaduana, donde había noticias de la posible existencia de un cuadro que había sido sustraído en Países Bajos en época de la Segunda Guerra Mundial. Teníamos indicaciones de que en este domicilio podría encontrarse el cuadro, hicimos un registro domiciliario con autorización de la Justicia Federal de Garantías. El cuadro no estaba en esta casa, pero se secuestró alguna documentación vinculada con grabados y dibujos de época que podrían dar algo de contexto, y también se secuestraron armas, una carabina y un revólver 22 que en principio no están vinculados con este hecho, pero del que no había documentación tampoco para su tenencia. La dueña del domicilio estaba presente, se hizo presente también su letrado asistente, no hicieron declaraciones. De momento tenemos a 2 personas que están siendo investigadas, que son los propietarios del domicilio, vinculados con la tenencia del cuadro. El menor de edad que disparó al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay deberá estar privado de la libertad durante 7 años. Tras una audiencia reservada, el juez del caso tuvo en cuenta que el menor aceptó los hechos. Se trata de una sanción alta, teniendo en cuenta que es un sistema especial para adolescentes, una justicia que contempla penas entre 1 y 8 años dependiendo la gravedad del caso. La fiscalía evidenció que el joven lo convencieron de ejecutar el atentado, un plan criminal que quedó en evidencia a través de los videos obtenidos en su momento por Noticias Caracol, donde se ve el día del atentado, el 7 de junio, a las 3:32 de la tarde, cómo fue dejado en una moto cerca al Parque El Golfito, lugar de los hechos. Luego se ve al adolescente hablar con los ocupantes de un vehículo plateado. A las 5:22 de la tarde, el joven se ve descender de un carro gris y luego se ve tomar rumbo hacia el lugar del ataque. En los videos se ven lo que al parecer serían sus cómplices, una mujer y un hombre que seguían al adolescente que caminó 4 cuadras a su objetivo final. Recorriendo hablaba yo con algunas personas que me encontraban. Y luego se ve cómo huye del sitio de los acontecimientos. ¡Ay, policía! Y es impactado por escoltas que lo seguían. Para la familia de Miguel Uribe, que se pronunció a través de su abogado, la sanción no restaura el dolor, pero sí deja en evidencia la utilización de menores en crímenes como este. Estos 84 meses atienden al máximo criterio dentro de la ley de la infancia y la adolescencia, pero plantea graves dudas y demuestra que estos menores de edad están siendo utilizados por grupos criminales para cometer estos graves crímenes. El crimen cometido contra Miguel Uribe no puede quedar en impunidad. Por este crimen hay 5 mayores de edad que están vinculados a este hecho que podrían pagar entre 33 y 50 años de prisión.